En esta sección lo que vamos a trabajar son métodos gráficos para describir variables. Esto es, en algunas ocasiones también es muy útil ver de manera gráfica la distribución de unas variables, sobre todo para identificar dos cosas. Una es en general eh, reconocer la manera en que la variable se comporta en general, qué tipo de distribución tiene, y también en lo particular sirve para identificar valores específicos de una variable o atributos específicos, en ese sentido saber cómo se distribuye la variable entre sus atributos. En este sentido, lo que vamos a ver a continuación con los videos son métodos gráficos basados en dos sistemas para graficar. Uno es a partir del sistema base de R la estructura por default, y la segunda parte consiste en analizar las gráficas, más bien diseñar gráficas desde la librería de ggplot, que es parte de la librería más grande que se llama Tidyverse. En este sentido, eh, siempre cuando se empieza a planear la idea de cómo graficar, o más bien qué variable se tiene que graficar, es importante notar que no todos los tipos de gráficas sirven por igual para analizar a todas las variables, sino que hay que tener siempre en cuenta que el método gráfico dependerá siempre del tipo o escala de las variables que se quiere graficar. Empezaremos hablando sobre variables categóricas, cómo graficar variables categóricas. Hay muchos tipos de gráficos en R, hay una gran diversidad, hay modificaciones, hay aportes de otros programadores que diseñan gráficas muy interesantes, pero en este caso vamos a partir de lo más básico. Y para variables categóricas, ya sean nominales u ordinales, utilizaremos las gráficas más sencillas, pero no por ello las menos útiles, que al final de cuentas lo que hacen estas gráficas es que nos permiten describir la frecuencia de cada uno de los atributos de una variable. Para ello veremos dos tipos de gráficas: el gráfico de pie o de pastel y la gráfica de barras. Son las más sencillas, pero también son muy útiles. En lo personal no me gusta mucho el gráfico de pie, pero bueno, es importante también saber trabajar con ello. El gráfico de pie lo que nos permite es identificar el tamaño de los atributos o categorías que integran a una variable, y de esa manera nos permite identificar rápidamente cuál es la moda de la distribución. Nos permite hacernos de manera visual una idea de qué tan grande es la categoría mayor, y las pequeñas qué tan pequeñas son. Este, pero hay que tomar en cuenta que hay construir una gráfica de pie en barras, digo, en una gráfica de pie en R. Es importante notar que las gráficas de variables categóricas siempre trabajan a través de tablas de frecuencias de las variables de interés y no trabajan directamente sobre la variable misma. Esto lo vamos a ver en este momento cuando empecemos a elaborar los códigos. Entonces, lo primero que vamos a elaborar para diseñar una gráfica de pie con el sistema base de R, lo primero que pueden ver aquí es que vamos a construir un objeto, y este objeto lo vamos a guardar. Y lo que va a estar adentro es una tabla de frecuencias de la variable con la que vamos a trabajar, que es la variable sector, pero la versión recodificada que se hizo en otros videos anteriores. En ese sentido construimos nuestra tabla de frecuencias con esta variable, la guardamos como un objeto. Entonces lo primero que hay que hacer es crear una tabla de frecuencias. Este, entonces vamos a construir una gráfica de pastel con sistema base de R. Y recuerden, los pasos es primero construir una tabla de frecuencias. Después lo que se tiene que hacer es también construir las etiquetas de cada una de las categorías, porque R no las asigna automáticamente. En este caso la vamos a guardar como un objeto, y se va a llamar paste, porque esto lo vamos a utilizar para pegarlo. Paste names, names de my table, o los nombres de la tabla de frecuencia que construimos, esto separado por este comando que nos va a servir para identificar este, la cantidad de casos que hay dentro de cada categoría. Le estamos diciendo de dónde tiene que sacar los nombres, o más bien lo que tiene que graficar, cuál es la tabla de frecuencia, y ponemos este separador con espacios vacíos.
Esto solamente es para escribir las etiquetas. En ocasiones no necesariamente tiene que estar si no lo desean, pero en este caso lo vamos a correr y guardar como un objeto. Y finalmente el comando para integrar y llamar o construir una gráfica de pastel es este comando py. Se abre paréntesis y el primer argumento es el nombre del objeto o la tabla de frecuencias que se quiere graficar. Separado por una coma, el siguiente argumento se llama labels, igual, y aquí especificamos de dónde tiene que sacar las etiquetas. Y entonces le pedimos que jale el objeto que habíamos construido anteriormente. Separado por una coma, el siguiente argumento se llama main, igual a, y aquí tenemos que escribir con main el nombre o el título de la gráfica. Este se llama sector de hospitalización con cantidades absolutas. Copian todo esto y si lo pegan en R y lo corren, la idea es que se crea este objeto. Se visualiza la primera gráfica en la parte inferior de la derecha, en esta ventana de plot, es donde se encuentra, se arroja, y en caso de que quede muy chiquito lo pueden ampliar con este botón de zoom, lo pueden ver con más detalle, y ahí pueden identificar su primer gráfica. Lo padre también de R es que estas gráficas se pueden exportar para que las utilicemos como imágenes posteriormente. Para hacerlo es solamente utilizar con el cursor, ir a este botón de export, y ya sea que lo queramos guardar como una imagen, como un PDF, o que lo copiemos a nuestro clipboard, a la memoria, para después pegarla. Hay estas opciones. Nada más tomen en cuenta cuál es la más útil para editar en su documento y lo pueden hacer. Ahora vamos a hacer una gráfica de barras con el sistema base de R. Vamos a seguir trabajando sobre la misma variable y sobre el mismo Markdown. Y para ello, la gráfica de barras es otra forma útil de mostrar la distribución de una variable discreta, y este es más útil para identificar y comparar las frecuencias de los distintos atributos. Aquí podemos un poco ver las magnitudes y compararlas de manera más clara, me parece. El comando del sistema base para construir una gráfica de barras es barplot. Se abre el paréntesis y recuerden, no trabaja directamente sobre la variable, sino sobre una tabla de frecuencias. Por eso aquí el objeto que se manda a llamar es myTable, que si recuerdan anteriormente, myTable se guarda como un objeto que es una tabla de frecuencias. Y si lo quieren editar y quieren embellecer bueno, hagamos un primer ejercicio. Copien barplot myTable, nada más esa sección, y la pegan y cierran aquí. Entonces barplot, paréntesis, el nombre del objeto, que es la tabla de frecuencias, y lo corren. Y si se dan cuenta, la gráfica que aparece es una gráfica muy sencilla. Están las barras en color gris. Otra cosa que permite R es que podemos ir editando todas las partes del gráfico. Le podemos cambiar el estilo, los colores, el título de la barra, etcétera, etcétera. Y para ello, si ven en el Markdown, por ejemplo, al escribir main, lo que está igual con main le definimos el nombre del gráfico, el título general del gráfico. Podemos cambiarle también el título del eje de las X, también podemos cambiar el título del eje de las Y, todo esto separado por una coma, y las palabras van entrecomillado. Incluso podemos modificar el borde de las barras que se van a crear. Por ejemplo, aquí le ponemos border igual a red, separado por una coma. Si queremos cambiarle el color a las barras, el color interno de las barras, también lo podemos hacer. Por ejemplo, aquí escogemos el color blue, azul, y también podemos definir el tamaño de la densidad de las barras, y en este caso density igual a 10. Y con muchas otras opciones más podemos ir dándole mejor estilo a nuestros gráficos. Y por ejemplo, con esto lo que se corre y lo que se muestra es esta gráfica de barras. Entonces tenemos que abajo
El eje de las X nos está mostrando el tipo de sector hospitalario de donde se recabó la información. En la parte de la izquierda, en la eje de las Y, estamos viendo la cantidad de casos reportados y esto nos permite identificar que hay dos sectores hospitalarios que concentran la mayor cantidad de pacientes, que son el sector 12 y el sector 4, el sector salud y el IMSS. Y así nos permite tener con mejor claridad la magnitud que hay, la diferencia que hay de las categorías con más frecuencia respecto de las de menor frecuencia. Y esto es el sistema base.